trató del denominado concierto rock subterráneo, en el que participaron 5 grupos musicales, quienes interpretaron un rock tipo pan criollo, si queremos llamar así, o música subterránea, como ellos llaman, en la que con una clara postura anárquica y lenguaje soez expresaron su rechazo a la sociedad en que vivimos. Debemos señalar que el auditorio que vibró con este espectáculo musical estuvo conformado por adolescentes y jóvenes de los estratos económicos, socioeconómicos más opuestos, quienes en determinados momentos, quizá como parte de su diversión o vibración, comenzaron a atacarse entre sí. Debemos especificar en este caso que tenemos a nuestros invitados especiales, los doctores Baltasar Caravedo, psiquiatra, y Telma Rossi, psicóloga, quienes gentilmente han accedido a esta invitación de estar presentes en nuestros estudios para opinar en torno a este fenómeno musical. Bienvenido a una nueva edición del programa Contrapalabra. Esta vez hemos invitado al poeta, artista y ensayista Fernando Casamar, muy ligado a la contracultura limense, como lo diría él. Y él el año pasado, a fines del año pasado, ha publicado Subculturas Contemporáneas, Cuadraturas de la Contracultura Limense. Una editorial, bueno, creo que el editorial es autoedición, ¿no? Ya nos explicará más o menos cuál ha sido el proceso, porque yo veo que hay 3 partes que parecen escritas en 3 momentos diferentes, incluso la última está fechada 2010, es decir, es un libro que se ha ido haciendo todo un proceso post el apogeo del rock subterráneo, luego de las 2 décadas más violentas que hemos tenido en el siglo XX, ¿no? Y de bastante crisis económica. El libro es una especie de balance de lo que significó el rock subterráneo y el arte subterráneo en general, la cultura subterránea, básicamente limeña o limense, y en ese sentido yo lo diferencio un poco con un libro que para mí es un libro de cabecera, que es el libro El Imperio Contracultural, de Luis Brito García, un escritor marxista venezolano, donde él hace un enfoque de la contracultura bastante crítico, ¿no? Desde una perspectiva obviamente marxista. Y en cambio, Casamar nos entrega una visión que es en un sentido académica, emplea bastante el lenguaje académico por momentos, pero por otro, tú también eres como, es como un testimonio de parte, ¿no? Es decir, eres también protagonista de lo que estás hablando, es decir, hay una identificación, ¿no? Porque definitivamente has participado en esa época, en ese movimiento. Cuéntanos un poco cómo cómo considerarías tu libro, es decir, ¿es un balance, es una autocrítica, es un testimonio de parte, es todo eso? ¿Cómo definirías tu libro? ¿Cuál fue la intención última, ¿no? El libro se formó casi de manera espontánea, ¿no? Casi de manera espontánea porque de hecho son 3 artículos que he publicado indistintamente, o sea, están publicados, ¿no? Y de hecho en algún momento alguien me invitó para dar una serie de charlas en una universidad en Colombia, ¿no? Y me dijeron, mándanos un libro. Entonces, junté estos 3 artículos, ya había un libro, ¿no?
pero han sido escritos indistintamente, ¿no? Cada uno con cierta, digamos, intencionalidad, en el sentido de causar cierto debate, ¿no?, en el entorno, ¿no? El primero, sobre todo, que se llama El Boom de lo Marginal, que tenía que ver con cierto debate en un momento más o menos interesante, porque salían muchos libros y había películas y exposiciones en torno a esto, ¿no? Entonces, me invitaron a un balance de esto, entonces yo ese texto lo diagramé, hice un diseño y eso lo mandé por el Facebook, ¿no? Hubo cierto debate, gente que se molestó y gente que de alguna manera tomó partido por la idea, ¿no? El otro texto es un texto, como dices tú, más bien un tanto testimonial, en el sentido que es una suerte de homenaje a amigos que se han ido con notas necrológicas y todo esto, ¿no? Amigos que han sido gente que yo me imagino que no conociste, ¿no? Dentro de la movida poética y rockera también, ¿no? Y el tercer texto, que es el más antiguo, tiene que ver, digamos, con un balance de la poética, en el sentido aristotélico, ¿no? La poética en el sentido de estética, ¿no? Porque ahí se analiza, pues, lo que son la poesía, las artes escénicas, Claro, las artes sí, ese es plásticas, un ¿no? tema Aparte que me de interesa también tratar. Sí, más o menos ese ha sido el espíritu, ¿no? No, como te digo, junté tres textos y claro, en el libro están ordenados, en el libro están ordenados y revisados, ¿no? He apuntado algunas cosas que no están en la página esta de Laberintos Urbanos, ¿no? Pero sí, el proceso del libro es, como te digo, tiene que ver con esta noción de homenaje de Barthes, ¿no? Es un libro que se posiciona en un campo polémico en todo caso, ¿no? Y por lo tanto creo que digamos, puede aportar, digamos, en el sentido de que pueden estar en contra o a favor de las ideas, pero al menos el debate se puede, digamos, abrir nuevos horizontes de crítica, ¿no?, de reflexión, ¿no? Eso es más o menos lo que hace que el libro aparezca y, como te decía, han quedado algunos textos en el tintero que no están publicados, de hecho, textos inéditos que no los incluí en el libro porque, de hecho, ya me pareció que las páginas eran un poco ya, ¿no? Y aparte que tenía esta urgencia de manejar el material para estas conferencias que iba a dar, ¿no?, para unos estudiantes de la Universidad de la Universidad de Cartagena, ¿no? La Universidad de Cartagena en Colombia. Y ahí tengo un par de reseñas de colombianos. ah, ya. Ya. Bueno, en ese sentido, como te decía al inicio, más que el libro de Brito García, en todo caso me parece, lo asociaría, aunque es otro tema, al libro Generación del 50 de Miguel Gutiérrez. Es una revisión de una generación de escritores, pero a la vez Miguel Gutiérrez ahí como que toma posición, ¿no? Y cuenta un poco su historia, más o menos lo asociaría de ese tipo. Y aparte que fue un hito, ¿no? Quizás para el rock subterráneo, para los rockeros subterráneos, puede llegar a ser una especie de hito tu libro, porque es bastante completo en ese sentido, ¿no? Es bastante abarcador. Y entre las miradas que tú estás ofreciendo en el libro es algo que también lo asociaría a un geógrafo marxista, David Harvey, que él analiza la sociedad contemporánea capitalista desde la geografía, desde el espacio, ¿no? Desde la urbe, la urbanización, y tú también, ¿no? Es decir, hay un capítulo que habla de la museificación del orden subterráneo, ¿no? Cómo se apropian de los espacios, no solo físicos, geográficos, sino simbólicos de lo subterráneo, los que fueron antes sus groupies, ¿no? Y que ahora se han convertido en hipsters, ¿no? Y que han capitalizado o han vuelto como un objeto de valor, de mercancía, todo lo que es la simbología o la cultura underground peruana, ¿no? Ligado al rock subterráneo. Sería interesante que un poquito explicaras esa parte que me parece bastante interesante, ese enfoque de tu libro.
Bueno, ocurre que de hecho yo hablo en términos de boom de lo marginal, ¿no? Es decir, hay un proceso, digamos, cuando se habla de boom, digamos, de alguna manera de capitalización, en este caso de memorias o historias, ¿no? Que se han ido recogiendo y de hecho esto tiene que ver con un boom editorial, sobre todo un boom editorial, porque han salido en los últimos años muchos libros, ¿no? Estudios, digamos, de algunos que son estudios o testimonios también, ¿no? Hay algunos libros que han salido de autores que han estado comprometidos en la movida, y otros que son como estudios académicos, que de ahí que parecen, digamos, proyectos de tesis, ¿no? No necesariamente, pero yo planteaba esta idea de boom en el sentido de que algo que es totalmente, digamos, marginal y que está contra la moda, supuestamente es parte de un espacio, un grupo iniciático, ¿no? O sea, de un grupo de gente que de alguna manera produce y consume también, ¿no? Por eso está la idea del consumidor, del productor y del gestor, también una suerte de pirámide, ¿no? Donde están estos, bueno, la idea de groupies y el hipster, ¿no? Y también la idea de productor, que en estos contextos ya se ha convertido en una suerte, hablando de antropología, ¿no? De suerte de nativo informante, ¿no? Que es una lógica que, de hecho, no solamente se da en el rock subterráneo, sino también se da en temas de, digamos, como los estudios de la violencia política, que tiene que ver también con estos dos últimos, las últimas 2 décadas del siglo XX, ¿no? O sea, es toda una tendencia cultural que va más allá de la música, ¿no? Que va más allá de la música, porque lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la música chicha, ¿no? Entonces, el tema tomando la analogía de la antropología, ¿no? Digamos, en el tema como dice Hal Foster, que es el citado en el libro, ¿no? El productor o el artista como el etnólogo contemporáneo, ¿no? Y también como el objeto de estudio, pensando en la idea de apropiación y de localización de Duchamp, ¿no? Cuando él hablaba de ready-made, ¿no? Si agarro un objeto, lo pongo en una galería, entonces no importa lo que sea, pero se convierte en una obra de arte. Más o menos esto pasa no solamente con el rock subterráneo, sino con los sujetos afectados por la violencia, ¿no? El tema del terrorismo y eso que es más o menos un parámetro, ¿no? Porque estamos hablando de los 80s y 90. Digamos, es una lógica cultural, pensando en Jameson, decía, ¿no? La lógica cultural del capitalismo tardío. Y claro, la idea de Harvey también sirve, porque de hecho Harvey tiene un libro, Ciudades Rebeldes, ¿no? En la que habla las ciudades. Por eso hablaba yo del mapeo, ¿no? De la idea de mapeo para fotografiar estos espacios, ¿no? En el sentido de pensar en qué momentos o en qué lugares estuvieron estas, como digo ahí, tomando la idea de Masterzolí, ¿no? Que habla de tribus urbanas, ¿no? Estas tribus urbanas, ¿no? No solamente del rock y del subterráneo, sino del heavy metal o otras, digamos, otras tribus que empezaron a salir en estos años, ¿no? Claro, el campo es polémico y hay una tensión intragrupos, ¿no? Yo a ese momento en el cual veo la idea de capitalización y colonización de espacios, le llamo gentrificación, ¿no? Que es una cosa tomada del urbanismo, ¿no? Es decir, el espacio es copado por consumidores ajenos a la movida, ¿no? La idea es del buen burgués, bohemio, ¿no? O del hipster, en términos, digamos, anglosajónicos, ¿ya? El hipster que es el consumidor digamos, de vanguardia, de progresismo, pero ligado, digamos, más bien a un pasado que se tiende a recuperar, ¿no? Y el pasado más bien el pasado más bien es en este caso la memoria del rock, ¿no? Que está siendo capitalizado en productos que están siendo llevados a un lugar que no le corresponde, ¿no? Sino vendidos para autores, perdón, para consumidores que no han tenido nada que ver con el movimiento, ¿no? Como decía, a precios elevados, ¿no? Y en debates que, digamos, bueno, la lógica del antropólogo, ¿no? Que, digamos, estudia una tribu, digamos, de la Amazonía, ¿no? Y los libros los vendo, pues, en el centro del mundo, ¿no? Que son historias como, digamos, no ficcionales, sino son productos que, bueno, uno lo compra como quien compra una novela, no importa quiénes son los sujetos acá analizados, sino, mira qué extraños que son, ¿no? Entonces, esa lógica, ¿no?
hace que de alguna manera pues el consumo sea un tanto, digamos, cómplice, ¿no?, de esta lógica cultural del capitalismo tardío que hace, digamos, de lo sublime un objeto aleatorio y sin sentido de consumo más, ¿no? Pensar la historia de los subtes o la historia de los Ashanincas, ¿no?, vendías como la historia de Marco, ¿no? Ah, bueno, puedo llorar y todo, pero ya es una historia ajena, ¿no? Eso tiene que ver con la lógica del mundo marginal, ¿no? Que no es solamente, como tú mencionabas, por ejemplo, el libro de este venezolano del rock, ¿no? Que también, ¿no? Que es un texto interesante porque es crítico, ¿no? En el caso mío, yo soy rockero, así que no puedo manejar estos contextos, y soy rockero, así que la crítica es interna también, ¿no? Porque se habla de productos que son imitativos porque el rock no es nacional ni nada de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que ver con esa onda media snob, ¿no? Porque hay grupos, digamos, que son tan, o sea, si ponemos una buena canción del rock subterráneo en una radio, y entonces alguien dice, no, ya se pacharaqueó, ¿no? Es antipopular el movimiento, ¿no? O sea, lo pacharaco es lo que consume todo, ¿no? Mientras lo genial es lo que consume un grupo iniciático, ¿no? También hay ese en el libro, ¿no? El otro término es museificación, ¿no? La idea de museificar, o sea, llevar estas historias, incluso protagonismos vivos, ¿no? Llevar a un, digamos, como pasa, por ejemplo, pensemos en Montaña, ¿no? Llevar su foto a un museo o ponerlo en una película, porque también sale Montaña en una película, ya estamos viendo pues esta idea, ¿no? De museificar, de quitarle la vida a algo que está vivo todavía y presentarlo como un producto muerto, ¿no? Un producto del pasado, siendo, digamos, esto. Tiene que ver con esa idea de museificación, ¿no? Digamos, quitarle la rebeldía, quitarle, digamos, ese matiz contestatario, llevarlo a un museo como un producto higiénico para la observación, ¿no? Como un guaco, digamos, un guaco mochica, ¿no? No tiene nada que ver con historias, no se ve como un objeto para el deleite estético, ¿no? Aunque no haya cosas estéticas, pero también las ideas se transforman en eso, ¿no? Ese es más o menos el sujeto de estudio, de discusión del primer capítulo, ¿no? Luego la idea del Imense no es que sea un capricho mío, ¿no? Sino he estado estudiando, digamos, un poco el pensamiento de la colonia y claro, la generación del Mercurio ilustrada sobre todo utilizaba el Imense o Limana, ¿no? La idea del Imense o Limana. Me gusta eso del Imense, ¿no? Y por eso no es una invención mía, sino es un término que se ha dejado de usar, ¿no? Imense, entonces lo No, utilizaba sí, porque me claro, suena bien, es ¿no? un término que existe, no lo has Sí, que inventado. existe. Sí, Claro, no, pero no se usa mucho acá, ¿no? sí, sí, Pero sí, claro. Que se puede leer de muchas maneras, se puede leer como incluso despectivo, ¿no? Como claro. uno dice peruviano, ¿no? En vez de Sí, peruano. peruviano, Perfecto. Hablas de la influencia también digamos, el arte extranjero, de lo que llama la localización, ¿no? Es decir, sí, el movimiento subterráneo, obviamente tenía pues un espacio local donde se desarrollaba, pero también está influida por otros movimientos anteriores, el más obvio, pues el punk inglés, ¿no es cierto? Pero sí, también hay otras influencias, ¿no? Tú te remontas hasta el dadaísmo, el futurismo, ¿no? Cuando estás hablando un poco de la poesía subte, ¿no? Te remontas a esos movimientos. Háblanos un poco sobre ese concepto, cómo lo desarrollas en tu libro, la localización, ¿no? Y en qué medida eso también lo asocias al otro concepto como transculturación, más que aculturación. sí, sí. Bueno, sí, la verdad que el tema, primero el de geolocalización, también tiene que ver, o sea, el término de geolocalizar tiene que ver pues con esta idea de lo local, ¿no? O sea, la adaptación de un fenómeno internacional, ¿no? Masivo, de hecho, de la industria cultural internacional, que dice el rock subterráneo de alguna manera
obedece a este boom de lo punk, ¿no? De los grupos ingleses, norteamericanos que llegan acá y de alguna manera tienen estos chicos que se interesan, ¿no? Por hacer un tipo de música parecida, pero que le meten un poco de sangre, ¿no? La sangre tiene que ver con esta poética, ¿no? O sea, con las letras, en todo caso, ¿no? Que hablan de su vivencia, ¿no? Que no son las mismas, pues, que se han dado, pues, qué sé yo, en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? No son las mismas. Entonces, ese es un adicional ya como territorializado, ¿no? Entonces, pensar esto de geolocalizar tiene que ver con eso, ¿no? O sea, pensar lo global y localizarlo en un punto, ¿no? En este caso, como el libro trata sobre la contracultura limeña, ¿no? Porque decía más que un libro sobre el rock subterráneo, sobre la contracultura de Lima, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cómo estos productores o músicos o escritores de letras, de alguna manera, van como naturalizando un producto que es ajeno a nuestra realidad, ¿no? Y en este caso, como no es un producto fusionado, no hay una quena, por eso hablar yo, por ejemplo, del pueblo del barrio, ¿no? Y ahí, digamos, hay un proceso de nacionalización, en el sentido, nacionalizar en el sentido de meterle cosas nacionales y darle características estrictamente peruanas, ¿no? Que no se parecen, digamos, a un rock mexicano fusión o un argentino o un chileno, ¿no? No hay similitud, sino hay, digamos, cierta personalidad dada por un pasado, digamos, bastante peruano. A eso le decía nacionalización, ¿no? Un poco tomando la analogía, pues, de lo político, económico, de nacionalizar, ¿no? Hacer peruano, ¿no? En el sentido, eso tiene que ver con, en el caso, digamos, de las poéticas, tiene que ver, pues, con las realidades, ¿no? Las realidades estrictamente de grupos asentados en Lima, dentro de sectores, como pensamos, por ejemplo, el centro de Lima, ligado antes a la Colmena o el Quilca, ¿no? O lo que pudo haber en Barranco, por ejemplo, ¿no? Ya sectores de clase media, estas divisiones que había entre Pitupans y Cholopanzo, ¿no? No sé si más o menos hubo una disección así clasista, y, ¿no? Con cierto matiz racista también, ¿no? Con bandas un poco kamikazes, ¿no? Por ejemplo, pensamos pues en Sociedad de Mierda o Eutanasia, a bandas como bandas del espectro, digamos, que se juntaban en la casa hardcore, ¿no? Como Caos y otras bandas por ahí, ¿no? G3, ¿no? G3, ¿no? Esas bandas que eran vistas, pues, de alguna manera por los sectores... ¿Qué serían los Pitupanos? Sí, los Pitupán, ¿no? El Claro. Pitupán Eso ya es ya de la tercera hornada, digamos, ¿no? sí, Ya, claro, ya ahí tenemos de la segunda y tercera más bien, ¿no? De la segunda y tercera ahí comienzan, porque algunos dicen no hay tercera, ¿no? ah. Claro, ese es parte de las estéticas, ¿no? Como te digo... Pero situándonos en tu libro, tú sí has, sí, digamos, hablo de una tercera. en tres etapas. Sí, 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 claro. Una tercera que está ligada más bien a la narcopunk, ¿no? Últimamente, digamos, no se ha escrito mucho sobre eso. La narcopunk que tiene que ver con una idea, hablaba de eso, una conversación que nos invitó nuestro amigo común, Richie, ¿no? Él nos decía, pues, esta idea, si el punk o el movimiento subterráneo muerto o no, ¿no? Para mí, de hecho, que hubo una tercera jornada, mucha gente niega que existió, pero tiene que ver con con este enfrentamiento ya de grupos dentro del movimiento subterráneo marxistas, ¿no? Digamos, tiene que ver con una imaginería y ciertas letras también, contra, digamos, los anarquistas que son una suerte de reacción, ¿no? Podríamos decir, una suerte de reacción al fenómeno de radicalización del movimiento, ¿no? Porque es una suerte de reacción más bien, digamos, que niega lo radical, ¿no? A pesar de que en este tercer momento hay espíritu más bien de grupo, ¿no? La gente que vive en comunas, ¿no? Y que hace incluso vegetarianos, qué sé yo, y marchas antifascistas, pero incluso ecologistas también, proanimalistas, ¿no? Estos son de la tercera jornada, pero tiene que ver con el rótulo del anarcopunk, ¿no? Que no creo que no ha sido muy visto en los estudios, ¿no? Pero que es, digamos, un fenómeno, yo lo digo de alguna manera, reaccionario en el sentido que reacciona contra el proceso de radicalización política, ¿no? Porque son, digamos, antimarxistas y antigrupos políticos alzados en armas también, ¿no?
Y claro, en ese Son espectro... hijos de lo que denomina de Gregori, tú citas Sí, la sí, década de la de la antipolítica. derecha antipolítica, sí, son hijos de esto también, ¿no? Sí. Y luego lo otro, que estos están relacionados pues a ciertas estéticas, ¿no? Las estéticas que tienen que ver pues con los fanzines en todo caso, ¿no? Con los fanzines, tanto los icónicos, ¿no? Como Punk o Blue, que es el de Inglaterra, ¿no? Que son fanzines que eran hechos en Procopio y todos estos, ¿no? De esos fanzines aparecen muchos, ¿no? Tal vez el más longevo es Poetas del Asfalto, digo, ¿no? Porque hay muchos. De hecho, que es el más longevo, ¿no? Porque nace en los 90. También es una característica de lo punk, ¿no? Hazlo tú Sí, mismo, ¿no? sí, sí, claro. Lo artesanal, el no preocuparse por tener un buen sonido, incluso buscar un sonido, algo disonante, ¿no? Hacer una Sí, música un poco claro, el disonante. sonido. Y en ese sentido, y hablando de la globalización y la transculturación, hay, por ejemplo, muchos hablan de que los Psychos fue el primer grupo punk, ¿no? Entonces es como que en doble sentido esta llamada transculturación. O sea, en el caso que ese revisionismo de la historia del rock fuera verdad, yo sinceramente no creo que se pueda considerar el primer grupo punk a los Psychos, a pesar de que obviamente, en todo caso, protopunk sería, ¿no? Protopunk sería una especie de precursor, en todo caso, pero yo lo veo más inconsciente, porque hazlo tú mismo, concepto de no future, de no futuro, eso no lo veo en una banda como los Psychos. Te lo planteo como un debate, porque tú creo que sí. Bueno, yo la verdad que acepto que sea un grupo Porque precursor aparte de del punk. ahí, un poquito que pone en cuestión ese tema de la transculturación y de la influencia externa, pues sería al revés. Es decir, los ¿No? Psychos habrían influido digamos, sin causa aparente al punk inglés. Sí, Si esa no, fuera lo verdad. que pasa, yo lo digo en el libro, ¿no? Digo que la presencia inaugural o inspiradora, no inspiradora, sino inaugural o precursora, sería precursora, no inspiradora. Precursora no cambia nada de esa idea de la lógica de la imitación, que, digamos, afecta a todas las vanguardias peruanas, ¿no? En el sentido, digamos, hablando de las plásticas también, las artes plásticas que se dan en esa época, no ligadas a subterráneos, sino ligadas a un periodo muy parecido, ¿no? Marcado por la violencia política, ¿no? O la poesía que se da en esa época también, ¿no? Que tiene que ver Claro. con influencias, de hecho, determinadas de vanguardias extranjeras, ¿no? No solamente la música, lo derivativo, imitativo, viene en muchos moldes o paquetes o con marcas, ¿no? De hecho, yo sí planteo la idea de que los Psychos tienen una estética muy precursora, digo, pero pues no, de hecho, no vamos a decir que los éxitos escucharon a los Psychos, no, eso sería disparate, un disparate tremendo, ¿no? Pero sí, pensamos en los años 60, en el Perú, una banda que pudo haber sonado así desordenado, con voces mezcladas, con letras también un poco así, medias contraculturales, ¿no? Medias contraculturales, en un momento en el que, como ellos mismos dicen, los Beatles hacían canciones de amor, ¿no? Eh, yo creo que sí, de alguna manera, y eso lo dicen en el extranjero, ¿no? O sea, a mí no me interesa si hayan sido escuchados o no, simplemente me parece que es una banda no ideológicamente, más bien sonora y estéticamente, no, digamos, en las letras puede que no haya. Y claro, no hay que pensar que la canción fundamental para esto es Demoler, porque Demoler es una canción convencional de la época, salvo las letras potentes, sino otras canciones como El entierro de los gatos, por ejemplo. A los hay cosas que hay que escucharlo todo, ¿no? Mucha gente dice, ah, no, esa canción no aparece. No, hay que escuchar toda la música, ¿no? Y si escuchas todo, digamos, tiene cierta oscuridad los Psychos. Entonces, no es que yo diga que los Psychos son precursores ni nada de eso, pero sí tienen una importancia dentro de la historia. Y si lo dicen los estudiosos extranjeros del punk, ¿no? O de la música, digamos, de ese tipo, ¿no? Lo dicen los estudiosos extranjeros, ¿por qué los peruanos tenemos que decir que no, ¿no? De hecho, yo planteaba esa idea porque si hay un músico peruano
que dice que no, de hecho, tiene que ver con una noción de ser el primero, ¿no? Y los saicos, digamos, de malogra de alguna manera la historiografía, por ejemplo, de Leucemia, ¿no? Y por eso Daniel F. tiene un libro para demostrar que los saicos no hacen o no han sido los primeros punk de bueno. Perú, ¿no? Para ser los primeros. De hecho, hay una No, cuestión sí, de claro. a mí no me interesa mucho eso, para mí sí son precursores, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dicen en el extranjero, ¿no? Y cito la fuente, el diccionario en el que aparece como precursor, y son gente que no tienen gasas mentales, no tienen intereses mentales, entonces, bueno, es protopunk, sí, claro, es protopunk, ¿no? Y claro, no estamos diciendo que los Saicos sean un grupo anarquista, qué sé yo, ¿no? Porque no lo son, ¿no? Era para ellos de repente un juego, pero su sonido, el sonido y las voces, la manera destemplada de gritar y cantar, de hecho lo hacen un grupo precursor, ¿no? Que eso no se había dado, ¿no? Y claro, hay chilenos y mexicanos que por ahí tratan de bajarle la llanta a los peruanos, como siempre, ¿no? Y claro, músicos peruanos que le sigan al juego, ¿no? Para mí no es, los Ecos son fundadores y ya, ¿no? No importa, no importa si hayan sido anarquistas, no han sido, ¿no? Digamos, vemos, hay unas letras, digamos, muy fachas, ¿cómo se llama? Hay letras fachas, pero no son de los Icos, sino de Edwin, más bien, por esta canción, creo que, no recuerdo el nombre, el mercenario, creo que se llama. Y claro, es el desenfado, ¿no? En algún momento, digamos, acá se pensó que utilizar la esvástica era encontrar el ocaso, salía con mi esvástica y no sabían ni qué significaba, ¿no? ¿No? Y para ellos era, pues, claro, los pistols habían utilizado la esvástica, ¿no? Pero no tiene mucho que ver esto, porque el movimiento más bien es anarquista, no es facho, ¿no? Y si haya habido, digamos, nociones medias que qué sé yo, que ni se entendían bien, ¿no? De hecho, era parte, digamos, de la degeneración de las modas de los chicos que pensaban que usar una esvástica era recontra paja y ya te sentías marginal y contra todo, ¿no? Cuando todo eso, digamos, simbólicamente tiene un referente que para nada es punk, ¿no? Bien, me interesa también el lado testimonial de tu libro, porque por momentos es como una especie de galería de personajes a los que tú conociste. Mencionas a Hudson Valdivia, a Juan Ramírez Ruiz, a Kilowatt, ¿no? También a Costa, a Piero, el pueblo, la relación que tuviste con toda esa gente y muchos más, a José Mari Recalde. Cuéntanos un poco, porque hay una parte donde tú dices que tu intento es reconstruir una historia que, pese a deprimirme, me resulta urgente. Digamos que esa ha sido parte de tu tarea, un poco nostálgica, un poco existencialista, incluso como una forma de antidepresivo. Sí, mira, lo que pasa es que a los amigos muertos que menciono ahí, ¿no? Los amigos muertos, los más importantes, de hecho hay amigos muertos que no eran tan cercanos, ¿no? No son mencionados, pero por ahí digo alguna palabra, que han sido gente muy cercana y a las que le debo, digamos, abrazos, afectos y muchas cosas, de hecho, que me han dolido mucho que se vayan, ¿no? Muchos de ellos se han ido sin la posibilidad de terminar ciertas cosas que habíamos planificado, ¿no? El caso de uno de ellos que me dijo para trabajar una antología y de pronto le dije, mira, no puedo, y cuando le escribo me dice, estoy enfermo y muere, ¿no? Es así extraño, ¿no? O un amigo de los que menciono ahí en el libro, ¿no? Que me quiere dar libros inéditos y yo le digo, pues, no, ¿para qué? Y muere y esos libros han desaparecido, ¿no? Eso lo digo para un poco la gente tenga interés en leer y descubra quiénes son, ¿no? Pero de hecho me ha pasado eso cercanamente y cuando pasan estas muertes, cuando la gente se va, de hecho yo como escritor, digo, porque siempre escribo, ¿no? Poeta no soy escritor esencialmente, poesía es una de las cosas que hago, ¿no? Sentí que deberías hacer cierto homenaje, ¿no? Porque los amigos solían hacer sus reseñas y las publicaban en la internet. A veces las podía hacer por invitación de algún amigo. Por ejemplo, Fernando Laguna me dice en un momento, voy a hacer una antología
de Ricardo Quesada, y me decía, escríbele, hazle el prólogo, me dice. Entonces yo ahí era un amigo que quería mucho, ¿no? O de hecho Juan Ramírez Ruiz, que era un amigo que yo apreciaba mucho también, o Kilowatt, ¿no? Entonces vi yo la necesidad de hacer un texto en el cual cumpliera con estos amigos escribiendo algo sobre ellos, ¿no? Y ese es el origen de este libro, ¿no? De este texto sobre las cuadraturas limenses, que tiene que ver con sobre todo la zona del centro de Lima, Quilca, La Colmena, donde estas personas transitaban y tenían cierta actividad bohemia, ¿no? Entonces ahí hablo de estos amigos cercanos, y para mí, de hecho, que era urgente poder darles un abrazo, ¿no? Decirles que la falta que, bueno, sí, ese es un texto nostálgico, ¿no? La falta que hacen por la labor importante que tenían como gestores, animadores de cierta bohemia culturosa, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de gente importante como Ramírez Ruiz, históricamente importante para la música, al menos la música de este tipo, la música surte como Kilowatt, ¿no? Y otros que se han ido yendo, ¿no? La poesía, por ejemplo, Pancorbo, ¿no? ¿Cómo se llama? Estaba pensando en Verástegui, por ejemplo, que no he sido amigo de él, pero hemos coincidido en algunos suplementos y revistas cuando, digamos, al menos digamos, tenía la perentoria necesidad de escribir porque recibía un pago por ello, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, hay muchas personas que mencionan en el libro que se han ido, que han sido amigos muy cercanos y queridos, ¿no? Entonces, sí, este texto sí tiene esa nostalgia, ¿no? Tanto, digamos, a la poesía, y son textos que he publicado y que han sido articulados en este gran texto, ¿no? Y claro, ahí hago una suerte de mapeo también, ¿no? De los amigos que he conocido, en qué momentos, en qué circunstancias, y también los grupos, incluso los lugares que existieron en ese momento y que han desaparecido, como el Averno, ¿no? Es uno de los muertos más, ¿no? Y también tiene por ahí un texto que escribí sobre el Averno, ¿no? O grupos importantes que siguen por ahí, ¿no? Los poetas del asfalto, ¿no? Hablar de algunos movimientos que están en ese texto. Sí, y lo decía, de hecho, que yo soy medio, no quiero reventarme cohetes, pero medio cruel y por ahí bastante cínico, y entonces decía que esto es como un testimonio a la manera judaica, ¿no? El testimonio, no sé si la gente sabe que los judíos para jurar se agarran los testículos, ¿no? Que viene de testimonio, a la manera judaica. Entonces hay elementos de ese tipo que creo que pasan desapercibidos, pero normalmente hay signos crípticos y cosas por ahí que si lo descubren bien, ¿no? Porque es una suerte de joda y broma, ¿no? Pero sí, ¿no? Es un testimonio de la manera judaica, ¿no? Digamos, dentro del ocio que permite pensar, y ahí en el calor, pues, cosas pasan, ¿no? Y claro, la escritura, pues, no es una cosa fácil, tú lo sabes, ¿no? Arturo, porque de hecho, como decía un compañero, de alguna manera, estar sentado frente a una computadora, en un escritorio, es una cosa terrible, sobre todo en los calores, ¿no? En todo caso. Entonces hay que ser un poco, digamos, un poco así, no quererse mucho para tomarse esta tarea tan difícil, ¿no? Y claro, lo hacía sobre todo para llenar una página en la que sacaba texto de muchos amigos, ¿no? El texto que se llama Laberintos Suburbanos, luego te paso, ¿no? Y ahí han sido publicados estos textos, ¿no? Digamos, como no conseguía colaboradores, entonces decía, bueno, yo pongo este texto que me queda pendiente, y los 3 textos que están en el libro están en esta página, que lo puede leer cualquiera, ¿no? Claro, en el libro están aumentados, ¿no? Con otros datos, pero sí, ¿no? Digamos, la labor perentoria de escribir sobre algo, alimentar una página y también cumplir con cuestiones emocionales y nostálgicas, como tú lo dices, ¿no? Han hecho que el libro aparezca y tenga estos 3 episodios, no parecidos tampoco, no son tan parecidos, pero sí complementarios, ¿no? De alguna manera, digamos, todo tiene que ver con la contracultura, ¿no? Bueno, y en un momento has citado a Poetas del Asfalto, de nuestro estimado amigo Richie Lacra. Bueno, él
tú citas de él una frase, ¿no? Los rockeros son más poetas que los poetas que no son rockeros, cuando te Sí. refieres a la poesía subterránea, ¿no? Desarróllame un poco más ese concepto, ¿lo compartes? Hay una estética de lo subterráneo, hay una poesía, hubo una poesía, ¿tú crees? En las letras de la banda de rock subterráneo, yo intuyo que tu visión es más crítica que, ¿no? Sí, mira, Positiva al lo que respecto. pasa es que, sí, lo que pasa es que yo trato de dar una mirada desprejuiciada, ¿no? O sea, a mí me gusta la buena poesía, ¿no? Y de hecho, dentro de los poetas, digamos, no de los poetas del asfalto necesariamente, sino los poetas ligados al rock, no hay mucha gran poesía, ¿no? Pero de hecho hay que pensar en esas normas, digamos, en la idea Por ejemplo, poética, ¿no? haces una analogía con el rock norteamericano, inglés, ¿no? De poetas que están en el rock, ¿no? Que son cantantes, compositores. Bueno, el caso más notorio pues es de Dylan, que ha ganado Nobel de Sí, Literatura y que merece toda una polémica en la que yo participé en un debate, me acuerdo, con Rodolfo Ibarra, y yo defendía el Nobel a Dylan. Citas a Dylan, citas a Patti Smith, a Jim Morrison, que bueno, Jim Morrison fue poeta antes de ser compositor en los Doors. Y bueno, bueno, tú te cantas más por Leonard Cohen, a quien hace poco más bien lo han acusado de ser un sionista encubierto o algo por el estilo. Pero bueno, obviamente tú te refieres a Leonard Cohen, de sus discos, de sus letras, de su postura eh, de los bueno, años tú sabes 70, que, o digamos sea, clásicos, digamos, de su postura no clásica. hay, No el último Leonard Cohen, que ha sido parte de una polémica también. Pero en cambio en el rock peruano, ya ni siquiera en el rock subterráneo, que es, bueno, por su misma esencia punk o underground o antisistema, era obvio que las letras quizás son un poco más crudas, quizás más vinculadas al coloquialismo, ¿no? De Cloaca, que también lo citas, ¿no? O Ahora Cero, más Cloaca que Ahora Cero, diría yo, en todo sí, caso, si es que tuviera algún tipo de semejanza con cierta poética, digamos, ¿no? Eh, eh, bueno, solamente quería complementar un poco mi pregunta. sí, sí, mira, para mí, de hecho, yo sé que mucha gente considera que la poesía que hacen, por ejemplo, los grupos de fanzines ligados a Poetas del Asfalto, otros fanzines que estuvieron por ahí, ¿no? Como el Post, y entre otros que cito ahí, ¿no? O Prosa Procast, tiene que ver pues con una suerte de devoción por autores. O sea, uno ve a un poeta maldito peruano ligado a lo subte o a lo marginal, y son como, digamos, testimonios de grupos, instalados de bandas de rock, ¿no? Y letras de canciones, qué sé yo, que no tiene mucho de poesía, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, si a la gente no le gusta, entonces pensemos que es antipoesía, ¿no? Pero no ligado a lo de Parra, por ejemplo, ¿no? A la idea antipoética de Parra, por ejemplo, de Nicanor, sino, digamos, antipoesía en el sentido, pues, que no tiene que gustar a los poetas, ¿no? Bueno, ese tipo de los poetas son como, digamos, yo digo ahí que son como iluminados, ¿no? Gente que, digamos, se siente, pues, qué sé yo estoy en contra de este tipo de poeta, ¿no? Por ahí hay alguien que decía, el poeta es Dios, ¿no? Una cosa ahí totalmente disparatada, ¿no? Yo escribo poesía, ¿no? Pero no me siento poeta, en realidad me siento escritor, ¿no? Hago más ensayo o artículos que poesía, ¿no? En realidad todos los días escribo yo, ¿no? Entonces, pensaba yo en que no importa lo que el manejo estético o poético que pueda haber dentro de esto, sino, digamos, pensar en el asunto lírico, ¿no? En el asunto lírico. ¿Qué nos dicen estas letras, no? Las que no son infantiles, ¿no? Porque hay muchas letras que a mí me parecen, pues, muy infantiles, ¿no? Que yo no lo hubiese escrito, digamos, a los 15 años, pero esto lo escriben a los 20 o 30, ¿no? Me parece una cosa muy extraña.
Pero hay letras que de hecho, digamos, marcan una suerte de noción generacional, ¿no? Hablando de las letras de las canciones, ¿no? Uno puede comparar, ¿no? Y ver que hay letras que por ahí van cambiando, y por eso decía en el libro, ¿qué pasa, digamos, desde un referente como el entierro de los gatos? Soy el gato mayor a la idea de la rata mayor de la generación, o sea, de los saicos, ¿no? Al gato mayor a la idea de la rata mayor de los 80, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay ese quiebre, no? Pensando en las letras, sobre todo. Y también pensando, digamos, en cierta necesidad de grupo, como tú dices. De hecho, es correcto que los grupos poéticos, o los que hacen poesía en realidad, ¿no? Yo pensaba en la idea de poética como Aristóteles, ¿no? Como estética, ¿no? Que tiene que ver la poética del teatro, de la música o de las artes plásticas, ¿no? Tiene que ver con la idea estética de Aristóteles, ¿no? Pero pensando en la poesía, en la lírica, ¿no? De hecho, que hay muchas cosas que pueden hablarnos generacionalmente, ¿no? Sí, es verdad que Cloaca tiene una retórica o una refrana, o como quiera llamarse, mucho más cercana a los surtos, ¿no? Aunque yo creo que Cloaca es otra cosa, ¿no? Yo soy crítico de la idea de que Cloaca son los iniciadores, los subterráneos, ¿no? Es una cosa discutible también, porque mucha gente le da cuerda a esos personajes que van a seguir escribiendo y inventando una historia paralela, no porque el movimiento surte ha sido anti-intelectual, ¿no? Anti-intelectual, no solamente el movimiento surte, sino casi la contracultura que siguió a los hippies, ¿no? Los hippies sí tenían una noción bastante intelectual, y por ahí, digamos, mucho más se entiende que digamos, un hippie se convierta en un cloaca, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Porque estamos hablando del rock y la psicodelia y un tipo de música también ligada a eso, ¿no? Pero sí, hay una noción bastante artista, ¿no? Dentro de la poesía, algunos sí bastante comprometidos, incluso, qué sé yo, que hacen homenajes a poetas que tienen filiación política, ¿no? Pero sí, hay una suerte de retórica ligada a lo marginal, ¿no? A la calle, de hecho, como dicen, a los lugares donde uno se siente y toma en las calles, ¿no? A los parques, qué sé yo, lugares de mala muerte, ¿no? Que lo acercan también al espectro de los chicha, ¿no? Porque de hecho, si uno piensa en estos poetas populares de las calles, que no toman en los bares como los intelectuales, sino en las calles, ¿no? Bueno, en una vereda, abres un botellón, esa es la gente que retrata más o menos este tipo de vivencia, ¿no? Y uno, si lo piensa bien uno, nos estamos dando cuenta que esta poesía o estos textos, si no queremos llamar poesía, están digamos, representando un modus vivendi, ¿no? Un tipo de vida, ¿no? Ligada a cierta marginalidad, ¿no? Esa marginalidad de los que los domingos llegan a Quilca y toman en las veredas porque ya estamos viendo otra cosa, sino esa marginalidad ya a una sensación, digamos, de correspondencia con la mugre, ¿no? Correspondencia con la calle, ¿no? Que hace que mucha gente, digamos, haya tenido accidentes en las calles, qué sé yo, o que se haya quedado dormido ahí. Y conozco amigos que, digamos, de alguna manera aparecían a las 3 de la mañana, luego dicen que han botados en un lugar y querían seguir tomando, ¿no? Ese tipo de, digamos, de vivencias, ese tipo de cosas bastante ligadas, bueno, hay que compartir esos lugares también con los criminales, delincuentes que hay en esas horas, ¿no? O sea, digamos, tú estás tomando ahí con un grupo a las 5 de la mañana y estás viendo ahí que hay otra gente que son salteadores, ¿no? Que también están en el lugar, ¿no? Entonces, esas letras pueden corresponder, digamos, a cierto espacio vital o a cierto, digamos, a cierta forma de vida, ¿no? Y de ahí puede uno rescatar, digamos, un estudio, ¿no? De una poética de la calle, ¿no? Y pensar que en realidad estos son los verdaderos poetas subterráneos, ¿no? ¿No? Digamos, no tiene que ver, digamos, con una noción oficial de, bueno, el Quirolo, donde llegan todos los poetas importantes o pensadores o snobs también, ¿no? Si no, te compras una botella y lo tomas en la esquina y te das cuenta que son de las 10 de la mañana y no quieres irte, ¿no? Y bueno, eso era una forma de vida, digamos, en los 90, en los 2000, ahora no tanto, porque de hecho
la gente ha ido cambiando, o han ido muriendo, o han ido envejeciendo, ¿no? Y si tú te das por Quilca, por ejemplo, hay un montón de gente pues, joven que solamente hay una suerte de magnetismo de fin de semana, ¿no? Y cosas que, digamos, no se corresponden, digamos, a esta generación, entre comillas, heroica, que de alguna manera expuso su vida por tonterías, ¿no? Por el alcohol o las drogas y también por la escritura, ¿no? No estamos hablando de gente comprometida que yo, bueno, iba a hacer labor social, ¿no? Estamos hablando de gente que hace una suerte de bohemia autodestructiva, ¿no? Y claro, muchos son sobrevivientes o supervivientes de eso, ¿no? Richie Lacra, por ejemplo, es un superviviente de esa generación, porque era un tipo que se podía quedar dormido Creo y que en un botado en momento la también calle. lo criticas, me ¿Ah? parece. En un pasaje del libro también parece que deslizas una pequeña crítica Sí, a Richie Lacra, me parece. No se vaya a molestar, Richie, pero creo que hay una lo que pequeña pasa es crítica ahí. que, Sería bueno que la revisara. Que sí, me parece bastante atendible, como diría Negri, mira, cuando él se Richie, refería Richie, tiene- diplomáticamente. Richie tiene la Sí, culpa, bueno, tú de serías hecho, una especie hablando de que el rock subterráneo o el movimiento subterráneo acá en Lima era un movimiento básicamente antiintelectual. Bueno, eso también se puede asociar con el dadaísmo, con algunas vanguardias que también pretendían, a pesar de que en verdad eran intelectuales, siempre se levantaron contra la institución arte, ¿no? No les gustaba que se refirieran como, ni siquiera como literatura lo que ellos hacían. Pero en el caso del rock subterráneo es más por una cuestión de limitación, por falta de interés intelectual, no por una postura política, vital, digamos, de rechazo a cierta institución académica, ¿no? A lo académico. Pero tú también te refieres al lado político que hubo en ese movimiento, ¿no? Es decir, y haces también un balance político porque habían bandas de rock subterráneo, como dices tú, relacionadas con un discurso anarquista y también mucho más politizadas, más cercanas a los movimientos marxistas, que incluso en ese momento habían dos grupos insurgentes. Entonces, hubo una especie de insurgencia dentro del movimiento subterráneo, ¿no? Y esa etapa pues fue muy, obviamente ya concluyó, pero sin embargo se podría hacer un balance, ¿no? De cuál fue en todo caso el significado político del rock subterráneo, porque no solamente fue un momento contracultural, que se quedó en lo musical, en lo estético, ¿no? O en un simple, digamos, el arte de resistir, que dices tú, pero también hubo en algunos casos un compromiso, ¿no? Algo, dieron un paso adelante, o no sé si al abismo, pero sí se diferenciaron del resto. bueno, yo creo que hay, digamos, cierta resistencia a la oficialidad, ¿no? Que los marca, ¿no? De hecho, había una resistencia al sonido, al buen sonido, yo creo que inspirado por las limitaciones también, ¿no? Porque con las limitaciones justifican muchas cosas, ¿no? Incluso ahora hay amigos con los que hablo y dicen, no, me suena muy bien el tema, así que hay que influenciarlo un poco, ¿no? Pensando en la producción nacional, ¿no? Yo digo, hay grupos subtes españoles que sonaban totalmente limpios, ¿no? Porque eran buenos músicos, ¿no? Pero acá se trató de la precariedad extrema, ¿no? Es decir, pensemos nosotros pues en el contorno, en el contexto, ¿no? Era un contexto de pobreza, estamos pensando en los años 80 con la gran crisis económica, en los 90 luego del shock, ¿no? El mismo 90 luego del shock, ¿qué se podía hacer, ¿no? Los 80 y 90 es un periodo de bastante crisis, ¿no? De bastantes carencias, ¿no? Y eso de hecho que marca cierta estética, ¿no? Pero pensando, digamos, en estos grupos, en las formas de vida, ¿no? O el compromiso político que tuvieron, de hecho, si son ligados a la generación de los años 90, ¿no? De hecho, a esta generación pertenece la tercera jornada de la que hablamos, ¿no?
la década de la antipolítica, de alguna manera muchos han digamos, ocupado ese espacio contrarrevolucionario, digamos, entre comillas, contrarrevolucionario, porque estaban en contra de grupos que se llamaban revolucionarios, ¿no? Que planteaban el cambio social. De hecho, eso termina en el año 92, ¿no? Porque luego del 92, de hecho, Sendero recula, ¿no? El MRTA ya no existía para entonces, ¿no? El manotazo de Abogado es del año 96, ¿no? Pero ¿qué pensaban estos grupos en ese contexto, ¿no? Como la izquierda en general, la izquierda, yo considero que parte del movimiento subterráneo políticamente correspondía a la izquierda, ¿no? Porque había de los otros también reaccionarios y medios fachos que siguen habiendo, ¿no? Estos de alguna manera han estado marcados también por la caída del muro de Berlín, ¿no? Por la caída del socialismo real y la utopía, ¿no? Y por eso se entiende que haya un proceso de politización y desmovilización en los años 90, ¿no? No porque Fujimori sea el gran estratega, sino porque marca la caída del muro de Berlín y el fin del socialismo real soviético, ¿no? Que marca toda una generación desencantada, ¿no? De hecho, si uno joven, si yo tengo 17 años y veo que esto pasa, entonces, ¿en qué me refugio, no? Y aquí tenemos una generación nihilista, pinchista, ¿no? Que de alguna manera obedece a esta sumisión al poder, ¿no? Y pensemos nosotros, la capacidad transformadora del rock subterráneo no tuvo ninguna, ¿no? Salvo, digamos, como vanguardia estética, bueno, si podemos llamar estética como vanguardia artística, en todo caso, no tuvo ninguna, digamos, capacidad transformadora. Lo único que sí tuvo, y gracias a estos movimientos, tuvo de alguna manera una repercusión mediática, ¿no? Ya pensemos en el año 85-86, ¿no? En las derivaciones que produjo, ¿no? Digamos, pensemos en grupos que de alguna manera comenzaban a sonar, digamos, a sonar como grupos de alguna manera relacionados al post-punk o al movimiento punk, ¿no? Digamos que sonaban como The Cure, ¿no? De alguna manera que toman elementos, digamos, los subte, ¿no? Nicky González es uno de los que se sube a la ola, ¿no? No es el único, de hecho, ¿no? No es el único grupo, pero es uno de los que se sube a la ola y dentro del rock oficial, digo, rock nacional con Z, por eso, ¿no? El rock oficial, ¿no? Ligados a esto, capitalizan el éxito que tiene, ¿no? Como vanguardia artística, el rock subterráneo peruano, capitalizan y son los que, digamos, se llenan el bolsillo con dólares o con moneda nacional ligadas, digamos, a esta estética, ¿no? Esta estética y también marcada de cierta postura política e ideológica, ¿no? Que no transforma mucho porque inmediatamente es cooptada por el mercado y se lo utiliza de esa manera, ¿no? Son los representantes, digamos, más visibles, que no tienen nada que ver con el movimiento, pero que de alguna manera utilizan y articulan cierta estética del movimiento subte, ¿no? Hablando de Nicky González y Haas y otras bandas que pudieron, digamos, de alguna manera abrazar esa suerte de estética y decir nosotros somos la vanguardia, ¿no? Y lo representamos, ¿no? Pero no tenía nada que ver porque el movimiento subte era totalmente, digamos, negador de la cultura oficial, ¿no? Claro, muchos luego, digamos, pasan y tenemos nombres de gente, digamos, conocida que de alguna manera sale de estas canteras, ¿no? Se podría hablar de esos también, ¿no? Pero no creo que haya cambiado mucho en política, más bien han sido absorbidos y canibalizados por el sistema que, digamos, produce lo que ahora estamos viendo, ¿no? No creo que haya, digamos, emergido toda una vanguardia artística que de alguna manera pues haya, digamos, tenido una repercusión como si la puede tener, digamos, qué sé yo, ¿no? Una canción como El Cóndor Pasa, por ejemplo, no tenemos un Cóndor Pasa ahí, digamos, no, algo que lo conozca todo el mundo, ¿no? Una canción bella del rock subterráneo, pues, ¿cuál podría ser, no? Tal vez el tema de Narcosis más conocido, ¿no? Que es analizado, digamos, porque también forma parte, digamos, de una apropiación del texto de Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Que es un manifiesto de Hora Cero y que se utiliza para el tema de la canción, ¿no? Hay que destruir para volver a construir, ¿no? Que luego es asociado a Sendero Luminoso por la maldad de un periodista que también es un rockero mediocre, ¿no? Que de alguna manera también
ve en esta emergencia de repente un peligro o tal vez una antipatía ligada, digamos, a lo que él no hace y a lo que los otros representan, ¿no? Pero políticamente no creo que haya habido, digamos, un matiz de solucionar nada ni de cambiar nada, ¿no? Tal vez en el gesto sí, performáticamente sí, pero políticamente no creo que haya tenido un resultado. Es más bien, es un producto canibalizado y cooptado por el capitalismo, ¿no? Como de alguna manera es lo que trata de alguna manera de incidir el libro, ¿no? No creo que haya, digamos, ningún tipo de cambio social ni de estructura política ni una noción, digamos, de articular un discurso transformador, ¿no? Sí, eso. Bien, Fernando Casamar, te agradezco mucho haber estado en este espacio. Ya el tiempo prácticamente se ha vencido. Acá está el libro, Subculturas Contemporáneas, un excelente acercamiento a lo que fue el rock subterráneo, desde es un abordaje teórico, pero también testimonial de una época, de una generación, y también es un balance, yo diría, político y estético. Te agradezco mucho. ¿Algo que quisieras agregar para terminar? No, gracias, Arturo. A mí me parece, digamos, bastante bueno que te haya interesado el libro. Ya con eso me dice que el trabajo no ha sido en vano, ¿no? Porque, como te digo, mucha gente que piensa que escribir es una cosa fácil. No lo es. Yo respeto a muchos amigos que producen, que sacan libros, ¿no? Para mí no es fácil al menos, ¿no? Me imagino que habrá gente que si es fácil la escritura, no, para mí no, es toda una pelea conmigo mismo y, ¿no? Y enfrentarse con ciertos fantasmas, ¿no? De hecho, para mí este libro forma parte de un primer acercamiento, ¿no? Porque de hecho estaba pensando en editar una segunda edición con dos textos que tengo que no han sido incluidos y que son inéditos, de hecho, pero estoy viendo eso, ¿no? Porque digamos, tal vez saque un segundo tomo de repente, ¿no? No lo sé, pero hay cosas en el tintero que de hecho ya están escritas, ¿no? Un texto, por ejemplo, sobre el debate que hay entre estas tribus, pensando en las cuadraturas, en estas tribus urbanas, ¿no? Esa noción intracampo, digamos, diferencias entre sufes o las diferencias entre, digamos, sociales, ¿no? Diferencias sociales entre, como hablábamos de los pitupans y los misiopunks en todo caso, ¿no? Son cosas que han quedado en el tintero porque de hecho el artículo tenía como 30 páginas y ya era demasiado para publicarlo en internet, ¿no? ¿Quién lee tanto, no? Entonces le quité como 20, ¿no? Y ahí tengo un artículo de 30 páginas que no ha sido publicado. Era casi la mitad del otro texto, algo del mundo de lo marginal, ¿no? Entonces lo dejé ahí, ¿no? Dije, bueno, ya, ¿no? Es demasiado. Entonces yo, pero ¿quién va a leer en internet tanto, ¿no? Entonces lo dejé ahí y ese texto está ahí, en algún momento lo voy a terminar, o sea, este es un adelanto, ¿no? Hablando sobre todo de las diferencias, marcando, digamos, distancias entre grupos, ¿no? Entre subculturas, en todo caso, entre tribus urbanas, ¿no? Y pensando en esa noción, pues, de la contracultura. A mí me decían, por ejemplo, no hay que hablar de contracultura, ¿no? A mí sí me parece importante hablar porque el libro trata sobre la contracultura, ¿no? Más que los ustedes sobre la contracultura en Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cultura que reacciona a la cultura oficial, ¿no? Y la palabra contra, para mí la reivindico, a pesar de que muchos han criticado la idea de hablar de contracultura, ¿no? Para mí la palabra contra plasma esa idea de oposición o de reacción, ¿no? Entonces yo sí la reivindico y de hecho el posicionamiento del libro, de todas estas ideas están en esa reacción ante una construcción cultural oficial, ¿no? Y que tiene que ver con digamos, una lógica de capitalismo tardío que convierte, digamos, lo que no es un objeto, lo que no es mercancía en mercancía, ¿no? Eso es. Bueno, yo también reivindico la contracultura. Como sabrás, este programa se llama Contrapalabra y no gratuitamente lo he titulado así. Ya, oye, Me interesa mucho todos los escritos y todas las reflexiones que se puedan hacer
desde una visión disidente, ¿no? Y contracultural, crítica, ¿no? Ligada al pensamiento crítico. Y por eso te he invitado, y te agradezco mucho esta participación, y te felicito también por ese libro, me pareció muy interesante, por momentos polémico, sobre todo para la gente que ha participado, supongo que algunos lo leerán, ¿no? Haces una especie de ajuste de cuentas con algunas personas, y que me parece muy reivindicable tu publicación. Muchas gracias otra vez. No, gracias a ti. Una nueva oportunidad, Fernando. Por el impulso, ¿no? Te agradezco por esta entrevista, ¿no? Sí, para mí ha sido genial conversar contigo. Y agradezco también a los que escuchan o están atentos a tu programa, ¿no? Un abrazo para ellos también, para tus seguidores. Gracias, Fernando.